Bueno, gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario con el cual hayan escogido para estar el día de hoy con nosotros. Para hoy, para nosotros es un gran placer el contar eh, con la presencia de Cristian Gómez, el líder del grupo de usuarios de Java de Guadalajara, México, el estado de Jalisco, y un país que queremos mucho. Y de antemano, Cristian, muchas gracias por estar aquí con nosotros y tus primeras palabras para la gente que nos escuche. No, gracias a ti, Ronald, por la invitación y un gusto estar aquí. Nada, eh, honrado por tener este tipo de interacciones y más esta oportunidad de conocer más gente de otras latitudes que está muy interesada en este lenguaje que queremos mucho, que es Java. Bueno, Cristian, empecemos como hemos iniciado con los demás invitados especiales que hemos tenido. A ver, Cristian, cuéntanos un poco de dónde eres propiamente. Sabemos que eres del estado de Jalisco, pero si quisiera tener una seña mucho más exacta, ¿qué podríamos decir? De dónde eres? Mira, no soy originario de Jalisco, soy originario de un pueblito de aquí, cercano de aquí del estado de Jalisco, es de San Miguel de Allende, Guanajuato. Este, desde hace 6, 7 años ya estoy viviendo aquí en Jalisco. Y como parte de la comunidad de Valleso Group ya tengo 4 años aproximadamente. Ok, interesante. Sí, ese dato no lo sabía. De hecho, San Miguel de Allende es uno de los lugares que he visitado, precioso. Es un lugar que tomamos como cuenta en agenda de uno de los viajes que tuvimos por allá con mi familia, y entonces nos dimos un descansito por allá antes de que la pandemia nos alcanzara y nos dejaron un rato guardados en casa. A ver, Cristian, ¿cómo eras de niño? ¿Qué tipo de niño eras? ¿Eras un niño? Sabemos ya que vienes de San Miguel de Allende. ¿Cómo fue tu Ajá. infancia en esos primeros años? ¿Cómo era Cristian? ¿Era un niño tranquilo? ¿Era un niño que le gustaba jugar? ¿Era un niño travieso? ¿Qué nos puedes contar de tu infancia? Irónicamente yo de niño, pues soy niño de pueblo, es decir, educado con ciertas costumbres muy conservadoras. Y era un niño muy callado, introvertido. No solía hablar mucho. De hecho, mis tíos y mis primos y los amigos de la familia me decían que tenía que meterme monedas para que yo hablara, porque realmente yo ante extraños nunca hablaba. Este, y ahora, fíjate, ahora me dedico a dirigir un grupo y tengo que dirigirme a la gente de alguna u otra manera. Entonces, se aprende muchas cosas cuando ya eres parte de una comunidad. ¿Alguna anécdota que te acuerdes de ese tiempo, digamos, de ese tiempo de infancia hasta más o menos unos 11, 12 años, que te acuerdes así con cierto cariño o con simple y sencillamente como dicen, cuando uno se jala una torta y esa torta fue bien grande, te regañaron tus padres y demás? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de esa etapa? De esa etapa, yo recuerdo, bueno, yo soy mucho de la cotidianidad, soy extraño muchas cosas del pueblo. Entonces, esa cotidianidad que yo tenía, el hecho de despertarme y que la abuela me sirviera mi platito de frijoles con un montón de queso encima, ese es, digamos que uno de los recuerdos más vívidos que tengo. Y cositas así, o sea, cada vez que voy al pueblo y lo visito y amanece, es para mí es reconfortante, es como eh, una manera de tener paz conmigo. Este pueblo donde te criaste, ¿qué tan lejos está del centro histórico de San Miguel de Allende? De hecho, es en el centro histórico de San Miguel de Allende, ¿no? Donde soy. Entonces, Ahí propiamente donde está, del lado de donde está la sí, iglesia y todo eso. caminando llegas, haces 10 minutos caminando de donde yo crecí, no nací, pero sí crecí.
hacia el centro, donde está la iglesia gigante, son menos de 10 minutos caminando. Yo sé que hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de visitar muchos pueblos de los famosos pueblos mágicos que hay en México. San Miguel de Allende es uno de esos pueblos. Para la Así gente que es. nunca ha tenido la oportunidad ni la suerte de visitarlos, ¿qué le podríamos contar de San Miguel de Allende? ¿Qué cosas culturales? Porque ahí hay cosas hermosas. Está el mercado del juguete mexicano, que es simple y Ah, sí. sencillamente, no hay manera y cómo evitar no ir ahí, ¿verdad? Ajá. Eh, Está los templos, tanto el templo principal, el templo de color rojo, y Ujú. después hay una capilla que simple y sencillamente es extraordinaria. Yo creo que vos sí te sabes el nombre de la capilla esta, que cuando uno ingresa, el cielo de la capilla está como forrado en oro, Ajá. que es, Eh, no sé si no te sé acuerdas si el te nombre. refieres a la de Atotonilco. Creo que sí, si más no Es me esa. equivoco, es esa. Eh, bueno, hay muchas cosas muy ricas de la cultura, como tú dices, como tirando hacia los años, todavía 20, 30 años atrás. Recuerdo que cuando estábamos por allá, fue a principio de un año, precisamente eso fue hace como 2 o 3 años atrás, y había hasta un trío en la esquina del parque interpretando canciones Sí, sí. del tiempo que nuestros abuelos la escuchaban y demás. Entonces, ¿qué le podemos contar de esa riqueza cultural que tiene San Miguel de Allende, que tiene tantos lugares para visitar y que vos como alguien del lugar recomendarías a la gente que Mira, tuviera oportunidad de hacer por allá el viaje? ajá. Como dices, el pueblo es muy rico en muchos sentidos. Uno era parte de las ciudades importantes de la colonia española. Entonces, la cantidad de edificios que puedes encontrar en el centro del pueblo, de la ciudad, es formidable. La arquitectura que también contiene es muy buena. Y estamos como la importancia de este pueblo es porque también está muy cercano de Guanajuato capital, que era uno de los epicentros de minería de la misma colonia española, era la que proveía mucha de la plata que se mandaba a España. Entonces, ambas ciudades eran sumamente importantes y de ahí comienza todo este rollo cultural, a tal grado que en los últimos 20 años, Guanajuato Capital comenzó haciendo un festival. Yo creo que tiene más años. Yo te cuento lo que yo recuerdo, como universitario. Y este festival es dedicado 100% a la cultura, a todas las expresiones culturales como danza, teatro, cine, música. Entonces, eso trajo eh, mucho interés hacia esta ciudad y también, por lo tanto, a la ciudad hermana, que es San Miguel de Allende. Entonces, San Miguel de Allende se van volviendo de todo esto. De hecho, hace una réplica o algo paralelo a lo que se llama el Festival Cervantino de Guanajuato. También se hace en San Miguel de Allende. Y esto atrajo también muchos habitantes, principalmente americanos. Por mucho jubilado americano llegó al pueblo por lo barato que era vivir ahí y también por lo tranquilo por lo mismo que es. Entonces, se ha ido enriqueciendo no solo de las artes principales de la cultura, sino también de gente que ha llegado y ha hecho una revolución auténtica en la ciudad. Desde comida, puedes encontrar variedad de comidas, puedes encontrar muchos museos, como tú dices, el Museo de Juguete, para mí es muy reciente, pero ya tiene años. O sea, yo partí del pueblo hace 20 años. Entonces, ese museo que tiene fácil como 10 años. Entonces, todo, eh, todo lo que envuelve el centro de México, principalmente Guanajuato, es sumamente turístico y es muy recomendable. Y otro plus que tiene mi ciudad es que hay balnearios o lugares donde te puedes ir a nadar y las aguas son aguas termales, entonces son naturalmente calientes con ciertos minerales. Entonces, ese es
así, para pasarte una semana completa entre las dos ciudades es excelente. Y Guanajuato Capital se caracteriza mucho por sus túneles. Cuando tú entras a la ciudad, es muy probable que te pierdas porque muchas de sus principales redes de comunicación son túneles. Entonces, yo ya me perdí, a pesar de que yo viví muchos años de ahí, me tocó perderme, entonces, pero es muy bonito. Se los recomiendo mucho si son parte de México o vienen a visitar a México. Creo que un destino obligado es el estado de Guanajuato y estas dos ciudades que les comento. Cristian, y otra cosa que he notado mucho, es muy propio de países más hacia el norte de mi país, de Costa Rica, es que la parte cultural también se ve mucho en las personas o se manifiesta en casi todas las personas. En tu caso, fuera del mundo que ya conocemos y que ahorita vamos a hablar, algo que te guste y que hayas podido desarrollar durante ese tiempo, no sé, si la música, el canto, el teatro, ¿tienes alguna habilidad fuera de la parte de la tecnología? Para la música siempre fui muy malo. En mi secundaria, en la preparatoria fui malísimo. Irónicamente tengo una hija que es muy buena haciendo pintura y ahorita está agarrando su guitarra. Le gusta mucho esta onda de la pintura. Yo dibujaba en mis tiempos de universitario, pero ya de esa parte ya no he desarrollado ningún skill y más bien me he dedicado más a lectura, tanto a lectura de libros regulares como ensayos y novelas, así como libros técnicos. Digamos que es lo que más frecuentemente hago, aparte de consumir demasiado streaming de distintas plataformas. Ok, vamos a ver. Entonces, pasa esa etapa de los primeros años de infancia, llega la adolescencia, Cristian, ¿y qué pasa en la adolescencia con Cristian? ¿Que empezás ya a tener cierta inclinación hacia la parte de tecnología? ¿O fue algo que se dio, de qué manera se dio esa inclinación a lo que hoy haces? ¿O si tuvo que pasar primero por un proceso de equivocarse a la hora de escoger una carrera que no te gustó posteriormente? ¿O qué pasó con Cristian? No hablemos de la universidad todavía, sino antes de llegar a la universidad. Antes de la universidad, mira, yo en mis tiempos de preparatoria, ¿no? Mi primer contacto fue con una computadora en esos tiempos y yo estaba fascinado. Era jugar con el famoso DOS y me tocó de esas computadoras gigantes donde metías discos de 5 un cuarto, esos de flexibles, y le metías uno para iniciar el sistema operativo y luego se lo sacabas y le metías otro para poder usar el editor de textos. Para mí era fascinante esa parte. Fue mi primer contacto y fue el gusanito que se me metió. Eh, y no vimos mucha programación en eso, fue más el manejo de la computadora, fue más enfocado en esa etapa. Y mi sueño era irónicamente ser diseñador gráfico. Eh, por cuestiones familiares, mejor me metí a trabajar. Me dediqué 2 años a trabajar antes de entrar a la universidad. En esos 2 años me di cuenta que lo mío no era ese tipo de trabajo. Y platicándolo con mi madre, le dije, ¿sabe qué? No, de esta manera no. Y me dijo, pues no vas a ser diseñador gráfico porque si no vas a sufrirla igual. Y me decidí a aventarme por esto de la ingeniería de sistemas y quedé totalmente prendido en la misma carrera. ¿En dónde llegas a estudiar? Entonces, ya en la parte de ingeniería de sistemas, ¿a dónde llegas a estudiar y cómo fue esa etapa de la universidad? Me mo- la universidad me movía al estado de Querétaro, que también es colindante del estado de Guanajuato. Me moví para allá, allá tienen varias universidades y una de ellas es ya no se llama así, ya se llama Tecnológico de México, pero antes era el Instituto Tecnológico de San Juan del Río. Y ahí fue donde me tocó, aparte porque vivía uno de mis primos en aquella ciudad, fue que así como que se dio la oportunidad así de, pues te vas a vivir con tu primo y haces mientras vas a la universidad. Y ahí fue el momento.
o sea, desprenderme totalmente de la familia y ahora a la aventura de en solitario. En ese tiempo de la universidad, siempre hay, todos tenemos un talón, algo en el talón de Aquiles que nos, o sea, que nos hace más difícil poder continuar adelante a veces con ciertas cosas. ¿Te acuerdas de alguna materia en exclusiva que dijiste, Ah, "Ah, sí. esto me dio lata"? Las matemáticas discretas, a mí me gustan mucho las matemáticas, pero ese tipo de matemática no fue digamos que fue mi comienzo para tener ese famoso síndrome del impostor, para preguntarme constantemente si esto era lo mío, si no me había equivocado, si me hubiera ido mejor realmente a diseño gráfico y no estuviera sufriendo con este tipo de matemáticas. Esa fue la materia que más y más por la precisión que debes de tener al llevar todo el proceso. Este, y los exámenes eran de 2, 3 horas, por lo mismo. El proceso tan largo era digamos que era mi terror eso. Ah, y una materia que también siempre odié en la universidad y que nos dieron hasta 2 partes de ella fue administración de empresas. Y así de, no, no, yo no estoy para administrar empresas, definitivamente no. Ok, a ver, yo contaba algunas experiencias en algunos otros podcasts que siempre cuando uno iba a los famosos laboratorios a hacer sus tareas programadas y demás, siempre pasaba alguna cosa de especial. Aquel día que llegaste y llevabas 2.000, 3.000 líneas de código, en el caso mío, uno ya listo para empezar a compilar y se te caía la red. El disco óptico, el disco magnético te fallaba y ya no podía leer el contenido del fuente. ¿Qué le pasó a Chris en esa época de la universidad que, que, que es digno de contar? Porque la verdad es que mucha gente a veces dice que la gente que está en informática es casi imposible que cometa errores que a veces son infantiles, pero llegan a suceder. En tu Sí, caso, ¿qué te llegó a pasar? sí, llega a suceder y sucede todavía. Cosas tan simples que te pasan todavía. A mí era la entrega de una serie de programas para, creo que eran matemáticas, y todavía no estaba el auge de las USBs, entonces todavía manejaba los famosos discos, de 3,5. Ya eran rígidos, ya no era tan factible que se te descompusiera. Eh, pero, pues sí, o sea, como tú no traías tu protector del disco, pues yo lo metí a la mochila así. A la hora de entregarlo, nunca me di cuenta que traía una galleta y se metieron todas las moronas o todas las partes de la galleta dentro del disco y ya no lo pude entregar. Entonces, pensó el profesor que yo lo estaba engañando, pero no, realmente, realmente había sucedido y sí, cosas te dices, a mí no me va a pasar o está bien, hazlo. La famosa mentalidad latinoamericana de échalo, así se va, y no. Sí, una gran lección y desde entonces ya traía así los protectores de discos y todo eso. Ok, en el tiempo de la universidad, me imagino que tuviste que ver varios lenguajes de programación. Eh, en aquel momento, no sé si tuviste esa oportunidad y ya dentro del programa estaba Java o si no formaba parte todavía de la currícula, pero ¿cuál fue el lenguaje de programación que te hizo creer en la época de la universidad que era lo que te ibas a dedicar a? O pensabas que tal vez no ibas a ser de los que mandan código como locos, sino más bien que te ibas a ir por un lado de infraestructura o de gestión de base de datos o gestor de administrador de proyectos? Bueno, que ya me dijiste que la parte de gestión no te gustaba mucho, pero ¿qué Ajá. fue ese lenguaje o esa parte que te hizo creer que tal vez ahí te ibas a desarrollar? Eh, Mi primer lenguaje así ya formal, así dándole ya, codificando, fue Pascal, usando Delphi. Este, Ese fue mi primer contacto y desde que ya tú veías que podías armar tus pantallas y toda esta parte, yo quedé fascinado y yo dije, sí, esto es lo mío, sí. Y realmente me apasionó mucho.
De ahí nos pasaron, en la parte de la misma currícula de la universidad, nos pasaron a C++ y mucho mejor. O sea, yo quedé, aún quiero todavía retomar esta parte de C o C++, y hacer algunas cosas porque siento que fue como mi lenguaje papá y fue el que me aventó realmente a aventarme por Java. Java lo empecé a tocar 4 o 5 años después de haber salido de la universidad. Aún así estaba muy casado yo con C, porque con C yo podía hacer maravillas según, y no, nunca había probado las mieles de Java para ese entonces. Ok, terminas la universidad, te gradúas, terminas por completo toda la parte curricular. ¿Qué pasa con Cristian? ¿Entras de lleno a la parte del mundo laboral o te tomas un tiempo para hacer alguna otra cosa? No, bueno, en las últimas etapas cuando estaba en la universidad, pues decidí que me iba a graduar haciendo a través de tesis, la famosa titulación, por el modo de tesis. Y tuve contacto con algunos doctores en el Centro de Investigación en Matemáticas de Guanajuato. Entonces, me invitaron a ir allá como tipo una beca, y allá estuve desarrollando la tesis. Y después de eso tuve contactos con algunos doctores en estadística que querían los papers que ellos estaban de alguna manera haciendo tutoría o tenían alumnos haciendo eso, querían que yo les pasara los papers a programas. Entonces, sí fue un reto todo esto porque era pasar ciertas funcionalidades como las sumatorias o los cálculos estadísticos, pasarlos directamente a un programa y hacer los cálculos ahí mismo. O sea, como que hacer el núcleo de lo que ellos habían hecho en sus papers o en sus tesis, convertirlos en un programa. Entonces, esa fue mi etapa de transición de salir de la universidad, ir al centro de investigación, y tuve la oportunidad de tomar algunas materias que ellos ofrecían ahí de ingeniería de software. Entonces, quedé más, digamos, yo quería más de lo que ya había aprendido en la universidad, yo quería más. Y eso fue mi motivo para seguir buscando otras cosas. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Cristian, ya como informático graduado y ya recibiendo algún ingreso que te permitiera comprarte sus primeras cosas y demás? El primer trabajo ya en el área comercial fue en una empresa que se llamaba Sigma Tau en Querétaro. Como puedes ver, estuve entre las tres ciudades así moviéndome. Ahí fue en Querétaro y fue como que una dinámica muy, muy diferente a de como yo iba trabajando pues con los doctores. Nada más ellos llegaban y te preguntaban, oye, ¿cuánto crees que te vas a tardar en hacer todo este paper en un programa? Y yo les decía un mes y medio, y ya me olvidaban y al mes y medio ya regresaban por lo que había. Entonces, ahora pasar al mundo comercial y tener un project manager atrás de ti, preguntándote diario cómo vas, si lo tienes en 2 horas, ya era una, era un cambio del modo de trabajo que yo tenía. Y eso fue así matado, donde el dueño era Slim, uno de los hombres más ricos de México. Él era el dueño de esta empresita. Ok, ¿cuánto tiempo duras ahí? ¿Duras lo suficiente como para antes de hacer ese traslado a Guadalajara o luego hubo otros trabajos ahí en las cercanías de Querétaro y No, propiamente? fueron 2 años en esta empresa. Ahí fue donde empecé a tocar Java. Ya, de hecho, me contrataron como tipo student de Java, y ya vieron que en los 3 meses sí era lo mío de programar. Entonces me lo pidieron, me quedé 2 años con ellos, y empieza el boom de varias empresas en hacer consultoría. Entonces, es
que te empiecen las cantos de las sirenas que muchos decimos. Y Softec es una de las siguientes empresas a las que me muevo y esto tuve que irme hasta la ciudad de Aguascalientes. Ahí fue donde pasé, antes de venir a Guadalajara, y me quedé 4 años en esta empresa, que también aprendí mucho de ella y más en la cuestión de procesos. Eh, Era algo que todavía yo tenía muy, muy verde, muy poco maduro, incluso a pesar de los 2 años que estuve con esta otra empresa. Softec ya formaliza esto y de hecho llegué a tener ¿dónde dice? La cinta verde de calidad del CNI. Entonces, digamos, ya de alguna manera ya piensas más en tu código, qué tan limpio debe de ser, qué ciertos procesos deben de pasar para que puedas liberarlo a producción. Entonces, ahí es mi previo y después de ahí ya vengo a la meca del software que es Guadalajara. Ok, precisamente íbamos a hablar de eso porque te estás trasladando desde el este, un poco primero hacia el norte de la Ciudad de México, luego del este al oeste. Te vas totalmente Ajá. al extremo. ¿Qué es lo que produce que hagas este cambio tan radical en cuanto, por lo menos, a la parte de residencia? Una es, pues es el más importante y fue en ese tiempo fue el salario. El salario fue el que, pues en Softec era un salario bien, pero no para ya. Para mí, como soltero, era algo muy bueno, pero ya si tú piensas y ya en esa edad tener familia, ya no está tan bueno. Entonces llega una empresa india que está aquí alojada en Guadalajara y me dice, yo te doy 50% más de lo que tú estás ganando. Y yo así de, pues fascinado, sí, claro que sí, vámonos. Nunca pensé que aún era bajo a los estándares que existen en Guadalajara, pero para mí era algo, un incremento muy bueno. De hecho, estás hablando de que, bueno, Guadalajara es un centro de muchas grandes empresas de tecnología. Entre ellas está Oracle, que recientemente, inclusive yo había ido al edificio anterior, ahora ya acaban de inaugurar nuevas casas por allá, pero hay muchas empresas que están por allá y de hecho, yo estuve, creo que la primera vez que llegué a ir a Guadalajara fue hace unos 6 años atrás, que precisamente fue que me contrataron para ir a dar unas capacitaciones de Ujú. gestión de base de datos. Y curiosamente fue una empresa, quien me contrató es una empresa india para ir a dar esas capacitaciones allá a Guadalajara. Entonces, a mí me llamó la atención de eso que nos decías de esa parte. ¿Cómo te vas a Guadalajara? ¿Ya estabas casado o todavía estabas soltero? ¿Y Eh, cómo ha eh, ido evolucionando ese proceso de vida de soltero a casado con toda la parte del trabajo? Porque si hay algo importante, como digo a la gente, es cuando uno trabaja en tecnología, vos sabes a qué hora salís. Perdón, a qué hora entras, pero no sabes a qué hora salís. Entonces, eso es algo que hay que saber gestionar, aunque no te guste la parte mucha de la administración, hay que gestionar muy bien eso para evitar problemas en la casa, con tu familia y demás. Así es. Pues, eh, digamos que ya tenía una niña antes de venir a Guadalajara. Por eso fue ya más así, más la motivación así de va siendo, bueno, es parte de una pareja anterior que la que actualmente tengo. Entonces, yo sentía que no estaba aportando lo suficiente. Entonces, por eso fue el migrar allá y, y eso te cambia totalmente. Muchos de los que migran de Aguascalientes para acá no les gusta por el mismo movimiento de la ciudad que es caótica, pero no tan caótica como la Ciudad de México, pero ellos lo sienten caótico. Y yo me adapté muy bien, a mí me gustó mucho más porque afortunadamente durante mi estancia a Tata, y mi cambio a IBM, conocí la YUT de aquí de Guadalajara y para mí
era muy bueno porque hablaban de tecnología, te daban una cerveza mientras tú hablabas de tecnología. Entonces, para mí era lo mejor porque aparte de que yo sentía que estaba aprendiendo y podía platicar con otros similares de cosas ñoñas, como decimos, este, y cómo la comunidad o sea, de ahí empezó y empecé a conocer más gente de otras comunidades, de otras tecnologías, y se te expande así tu conocimiento de lo que tú sabías según, y eso para mí es muy grandioso esto de que empieces la misma comunidad que te vaya llevando a conocer más gente, y gente que es muy buena en su área, muy, muy buena. Ok, nos dices que de niño eras muy introvertido, no eras el tipo de persona social que entablara fácilmente conversación con los demás. ¿Cómo, o sea, qué es lo que te inspira a romper esa forma de ser tuya? Porque hoy por hoy no, como tú dices, y nos indicas al puro principio, mire que yo ahora hago totalmente todo lo contrario. Ahora estoy a cargo de una comunidad, doy charlas, interactúo. ¿Cómo fue romper ese esquema? ¿O ya desde antes lo habías logrado romper en la época del colegio, de la universidad? No, ni tanto, sí. En la universidad más o menos ya fue trabajando, ya era esa necesidad de tener nuevos amigos. Y obviamente la misma industria te hace que tú te hagas colaborativo. Entonces, tienes que tener un tipo de relación con tus compañeros de trabajo que sientan esa confianza contigo como tú sí la deberías de sentir con ellos a la hora de trabajar. O sea, que tú sepas que ellos van a cumplir con lo que se les encargó y tú también lo vas a hacer. Entonces, fue poco a poco, fue todo un proceso. Y digamos que ya cuando llego aquí al punto de conocer la comunidad de la Guadalajara Java User Group, está en un punto donde conozco al líder que la lleva y, pues sí, me siento muy, muy identificado con él de lo que hacía, porque también imagino que él también había pasado por lo mismo de, unas, de una cuestión muy introvertida y ahora él está metido en un montón de cosas. Este, entonces eso me ayudó mucho y esta parte de que a mí me gusta, antes no era así, ahora ya es así de, tengo que hacerlo porque si no, no avanzo, y es tomar los retos. Y si no hago si no tomo el reto, siento que no estoy avanzando en esas cuestiones. Entonces, esta misma de empujarme a mí mismo a hablar con la gente, a preguntar, a participar, fue parte de lo mismo, de que yo quería retarme a mí mismo a hacer las cosas. ¿Y cómo llega Cristian a convertirte en ser líder del grupo de usuarios de Java de Guadalajara? ¿En qué momento es que se da y con qué factores de por medio? Mira, se da porque esta persona que te digo que la tenía antes, se llenó de tanto trabajo. Él ahorita está metido mucho en cosas de niños. Es más como que llevar a los niños o acercar a los niños a la tecnología. Y por esta falta de tiempo, pues él decía que ya no tenía la oportunidad de atender mucho a la comunidad. Entonces ya estaba un poquito olvidada ya. Los meetups ya no eran cada mes, ya se hacían 2 o cada 3 meses. Entonces, pues prácticamente nos agarró a mí, a otros tres chicos, y les dijo, ¿saben qué? Si están interesados, les dejo la comunidad, ustedes administrenla, ustedes organícense, y yo aquí ya nada más estoy como su mentor. Y sí, nos estuvo ayudando un par de meses, y ya de ahí nosotros nos fuimos solos, y al punto de que ya ahorita eh, algunos se fueron agregando y se fueron bajando, pero yo aún aquí sigo, porque pues, es digamos, es como una parte de mi válvula de escape de mi cotidianidad. Este, y ahorita con la pandemia se fue, fue un poco mejor, pero es digamos, mi hobby y mi parte que yo siento que estoy ayudando a la misma comunidad, pero a otras comunidades. Entonces,
ese es digamos que mi punto donde es el encuentro, yo la tomo y desde hace 4 años estoy, digamos, como junto con otras personas al frente de esta misma comunidad. Y yo soy el más activo ahorita porque entiendo a las otras personas que tienen mucho trabajo. Yo también lo tengo, pero trato de administrarme así de, este es el punto ahorita para la comunidad, este es el punto así de, estas horas son del trabajo, son horas de mi horas de familia. Ok, de hecho, eso, Cristian, te iba a preguntar. Comentábamos eh, con Aresti, Katia Aresti, que es la líder del grupo de usuarios de Francia, de Ajá. Java. Y yo le hice esta pregunta, ¿qué tan importante era, en el caso de ella, de ser alguien referente en el mundo de Java? Y te lo hago la pregunta a vos. O sea, ¿te imaginabas en algún momento estar al frente de una organización como estas? Y como vos mismo decís, ya esto no se suscribe, o sea, no se reduce a tu estado donde estás ahorita en Guadalajara, no se reduce a México, sino tenés una fuerte interacción con muchos otros grupos de usuarios de la región latinoamericana y fuera de Latinoamérica también, porque esto se vuelve un grupito donde te das cuenta, empezás a crecer en comunidad y ya las fronteras, y como vos decís con la pandemia, hemos dejado de tener una oficina local para tener una oficina global. Entonces ahora es todavía mucho más globalizado el tema. ¿Te imaginabas en algún momento siendo ¿cómo te dijera? Tan influenciador en el mundo a partir de un reto como tú dices que tomaste así inicialmente y que tal vez no pensabas que iba a crecer tanto? No, realmente no, nunca me lo imaginé así. Sí, y si me lo preguntas hace 4 años, tampoco iba a pensar que yo ya estaría en este punto conociendo a mucha gente de Latinoamérica, España, gente de Estados Unidos que ahorita son gente muy influyente dentro del mismo área de Java y que tú tengas la oportunidad de platicar con ellos y te los encuentres en conferencias y se acuerdan de ti. Para mí es algo muy, muy, muy bueno porque significa que ellos me ubican de alguna manera y saben que yo puedo ayudarlos a como que a transmitir el mensaje que ellos tratan de hacer con lo mismo de Java. Entonces, no me lo imaginaba así. Incluso te digo, la misma pandemia potencializó esto de conocer más gente y hizo que se diversificara o pensáramos de diferente manera cómo llevar la comunidad, porque antes sí era muy local, a pesar de que tenemos mucha comunicación con la comunidad de México, de la Ciudad de México, que es una de las más grandes, aún así me hizo que creciera más de lo que yo esperaba que creciera. ¿Qué personaje o sea, gracias a la comunidad además, con qué personaje del mundo ya has tenido oportunidad de poder intercambiar y de poder conversar y demás? Y que vos decías, mierda, ¿cuándo tendré la oportunidad de conocer a esta persona? Este, Bueno, ahorita muchos Java Champions, sí, hasta he bebido cervezas con ellos. Y, por ejemplo, quien lleva la cuestión de Java en cuestión comunidades y difusión de mismo lenguaje en Oracle, Sherrod Chandler, es uno de ellos que conocí en una conferencia en el Dev Nexus. Mark Heckler es otra de las personas que nunca pensé que me mensajería con él en Facebook o en Twitter. Este, sí, me falta Gosling. Gosling es uno de los que me gustaría tener una conversación con él, pero sí, se me escapan muchos nombres por lo mismo de que hay muchos Javas de mucha influencia, de mucho peso, que aún así platico con ellos. Hay chicos de España que hacen una de las conferencias más grandes en español de Java.
y con ellos platico diario a través de Telegram y ya los he invitado a México y siempre quedamos en cuando se acabe esto, o yo voy a Barcelona o ellos vienen acá a México y nos vamos a hacer un conference en Cancún o en Puerto Vallarta. Ajá, nos contaba Jonathan Vila en uno de los programas en que estuvo con nosotros ahí compartiendo un poco, y sobre las experiencias de una de las tantas conferencias que tuvieron en ese intercambio, que generalmente es el networking que se da después de las conferencias. Se fueron a un lugar a hacer una cena y lo que menos él se imaginaba era que era una playa, era en la zona costera de Barcelona, y lo que menos se imaginaba era que estaba en medio de una de las playas más populares gays del lugar, pero él no lo sabía porque dice que nunca iba. ¿Qué chasco te ha pasado a ti, Cristian, con alguna persona que haya venido de afuera a una conferencia o algo y que sin querer te la hayas llevado para algún lado, de que vamos a tomarnos una cerveza y que te hayas dicho, mierda, aquí no tenía que entrar, aquí no tenía que venir, me la pelé? ¿Has tenido alguna de esas experiencias? Este, sí, la última Dead Nexus que fue presencial en la 2019 me marcó muchísimo esa, porque ahí fue cuando conocí a todos estos chicos de Latinoamérica. Conocí a Eudris Cabrera, a Gil Merzona de Colombia, a Jonathan Villa, ya a Nacho también de allá de Barcelona. Este, y fue algo curioso porque llegó mi amigo de la Ciudad de México que trae la otra comunidad, me dijo, oye, ya acabo de llegar, ya se había hecho toda esta parte del conference de los líderes de comunidades, y él llegó tarde. Entonces, pues ya llegó donde estábamos bebiendo cervezas, y me dice, oye, pues acompáñame, que voy a ver a otra persona, a Chocho, también de los Java Champions, lo voy a ver allá en otro bar. Digo, bueno, nada más te acompaño y ya te dejo ahí, yo me voy al hotel, yo me voy a dormir. Me dice, claro. Llegamos, no estaba ahí todavía Chochos, y ahí nos quedamos así bebiendo en la noche. De ahí ya nos dijo Chochos dónde estaba y nos fuimos así en la madrugada, lloviendo, y estábamos caminando borrachos en el hotel. Y dije, no, 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 por ponerme borracho en una ciudad que no conozco es lo más así intrépido que he hecho en mi vida. Así y créeme que al siguiente día aún así me arrepentí más por la cruda que traía. Así no, no atendí muy bien las conferencias que estaba ahí y realmente fue mi momento así más loco que he hecho en una ciudad. Este, es esta parte. Una ciudad desconocida que no sabe la que yo conozco. ¿Qué se viene, Cristian? ¿Qué se viene? Sabemos que todavía el 2021, muy posiblemente el resto de este año, va a ser muy parecido a lo que hemos vivido en los últimos 18 meses. ¿Qué se viene para el 2022 para el grupo de usuarios Java de Guadalajara? Mira, por lo mismo que hemos estado muy activos en la comunidad, justo hace un mes organizamos lo que era el Spring Day, junto con otras dos, tres comunidades de aquí de Guadalajara. De hecho, ya la organización en sí es JCon México, y estamos viendo de qué manera hacer la JCon, que no repetir la fórmula de muchas conferencias que se están haciendo actualmente, porque creo que ya se está desgastando esa fórmula. Estamos todavía ideando cómo darle la vuelta, cómo aprovechar algún tipo de situación para hacerla diferente. Eso lo estamos preparando actualmente. Eh, Se viene también lo del Quarkus Fest para julio. Ya lo tenemos ahí asegurado. Es virtual. Viene Jakarta One, donde también estamos participando, y que también es para octubre. Ya estamos haciendo el plan para que sea en octubre. Y esto es con referente a la comunidad en sí, pero con sus asociaciones, hacemos las regulares con Latinoamérica, las pláticas sobre patrones de diseño con Java, que estamos haciendo con los chicos de Latinoamérica. Y aparte de que estamos participando también en la virtual, de Java virtual de Norteamérica, con algunas juice de Estados Unidos y de Canadá.
y todavía viendo de qué manera atraer más, como dicen, nuevos developers al lenguaje. Este, es algo que se ha discutido varias veces eh, entre varias comunidades, entre los mismos preocupados por el lenguaje. Es cómo hacer que nuevos desarrolladores adopten Java. Y eso es lo que estoy tratando todavía de encontrar ese punto de cómo que no les dé ese shock de tanta teoría de lo que significa Java y adopten el lenguaje. Aún estamos pensando esta parte. Por eso he estado muy involucrado en programas para niñas, el Technovation. He estado participando ahí y en algunos otros programas que, digamos que son como bootcamps, tanto para desarrolladoras como laboratorio. Y ahorita estoy apoyando a unos chicos recién graduados de otro bootcamp. Entonces, De, ese es el plan. de hecho, es muy importante lo que nos acabas de indicar con el tema este de apoyar mucho la parte de inclusión de nuevas personas a las distintas comunidades, pero también me llama mucho la atención la parte de este trabajo que me indicaste con niñas. Sabemos que hay una gran disparidad con respecto a mujeres dentro de la tecnología y siempre se ha creado ahí como es un mito, ¿no? Realmente de que la mujer no sirve para trabajar dentro de temas de tecnología y tenemos muchas amigas conocidas, posiblemente vos, Cristian y yo, que son simple y sencillamente extraordinarias. Eh, Creo que eso es uno Sí. de los puntos más importantes donde se tiene que trabajar porque inclusive yo he trabajado durante 11 años en una universidad dando una especialidad en base de datos y generalmente es menos del 1% de mi aula son mujeres, el resto son hombres. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, Cristian, ya con la experiencia que has ido adquiriendo? ¿Qué tenemos que hacer para poder llamar a que exista esta paridad con respecto a la participación de las mujeres dentro de la tecnología como tal? Para mí es hacer la misma difusión de, de la tecnología, o sea, que la programación sí es cosa no es cosa solo de hombres, es cosa de mujeres también. Este, y eso para mí, que he estado bueno, no me ha tocado en estos últimos años, pero en Oracle sí me tocó tener un equipo diverso. Para mí, creo que fue mi punto más productivo en, en cuestión de codificación y en cuestión de sentirme más acoplado al equipo. Porque, bueno, no digo con mi equipo actual son puros chavos muy talentosos. A lo que yo me refiero es esta parte donde hay más puntos de vista y no solamente de aquellos que tuvimos un privilegio y fuimos conducidos de cierta manera, educados de cierta manera, y así sale ese producto. A diferencia de que cuando tienes un equipo diverso, el producto cambia totalmente y te ves muy beneficiado tú también con la misma, esos puntos de vista tan diferentes que se tienen entre personas. Y cuando el equipo es más diverso, es más diferente la opinión. Y aquí hay un tema, Cristian, que es importante que también acabas de mencionar. Bueno, el mayor va a cumplir 25 años a la final y también trabaja en el área de tecnología, ese sí es developer, contrario a lo que yo soy totalmente, ¿verdad? Y su afición es mandar líneas de código, le encanta. Pero hay algo bueno, le encanta, no, más bien, es lo que hace ahorita, pero no necesariamente lo que le gusta porque estas generaciones cuesta mucho centrarse o que mantengan sobre un mismo rumbo. Sí. Y es muy difícil, como tú dices, en ese caso, crear comunidad a partir de gente muy joven cuando son tan dispersos con respecto a los temas. Eh, ¿Te has planteado en algún momento algún tipo de metodología que permita, porque generalmente, bueno, ya hoy por dicha, la gente que estamos metida en tecnología, hemos comprendido muchas de aquellas cosas que hace muchos años en la universidad no comprendíamos, que era que todo el mundo aprende de una manera distinta. Algunos aprenden,
observando videos, otros escuchando, otros leyendo. Cada uno tiene su particularidad. ¿Has visto alguna metodología que permita que estas nuevas generaciones que son tan dispersas a la hora de meterse en temas de tecnología puedan centrarse y se puedan concentrar y llevar a cabo, por ejemplo, un proyecto sin tanto, digo yo, sin tanto estar insistiendo sobre el trabajo? Sí, lo que me di cuenta de esta, como tú dices, sí, sí es más disperso a la hora de enfocarse. Y una de las que hemos tratado, algunos experimentos en cuestión de charlas, es hacer charlas muy cortitas, charlas de 30 minutos, y para que si ya dura una hora la charla, solo aquellos que ya experimentados y ya tienen rato en el tema, se quedan. Pero si no, a los 30 minutos ya ves cómo se está cayendo tu audiencia. Y tanto presencial también es igual, así como que cada quien está viendo otras cosas. Entonces, charlas cortas. Y algo más que les gusta mucho es, ya, quiero meterle ya, dime ya qué código, qué comando, qué sentencia pongo en mi código para que ya me diga mi hola mundo. Entonces, también hacer tipo mini workshops o como un tipo, estábamos desarrollándolo antes de la pandemia, era un tipo de pad donde en una primera plática deseamos cómo pueden ellos crear su API a través de Spring Boot y de ahí de esa manera irlos llevando poco a poco. En la siguiente plática vamos a ver cómo vamos a integrar Hibernate aquí en tu Spring Boot. Y en la siguiente plática, combinada con la que viste de Hibernate, vamos a ver MongoDB. Cómo le agregas el MongoDB a tu Hibernate. Entonces, habíamos diseñado un tipo de pad para toda la plática del año y cómo fuera más dinámico, más interactivo este rollo. Pero nos arruinó, la pandemia nos arruinó el plan, entonces todo se fue. Ese plan se fue por un lado. Entonces era renovarse, era renovarse con esta onda de la pandemia que ya no se podía hacer así, que los talleres son más difíciles de impartir a nivel de manera virtual. Entonces nos reinventamos y nos hicimos, nos expandimos a hacer alianzas con otras comunidades. Ok, de hecho, de eso mismo, continuando con la parte del tema, porque yo creo que es muy importante poder resaltar esa parte de trabajo que estás haciendo a nivel de la comunidad, porque es algo que nos hemos ido preguntando entre todos, que es que hay muchas comunidades donde por muchos años han estado siempre los mismos a cargo de ellas, y ya hay mucha gente que dice, ya es hora de venir un relevo. Y así Ajá. como pasó con tu comunidad en Guadalajara, que vos tomaste el, el, el mando, hay otras comunidades en otros países que no encuentran precisamente a esa persona que se haga cargo de ella y a veces desaparece. Al menos en el caso de la comunidad Java de Costa Rica, por un tiempo desapareció. Después estuvo muy vigente entre el 2010 y el 2013 y un momento a otro empezó poco a poco. Y hasta ahora, que dicho sea de paso, se llama igual que vos, Cristian Gómez, aquí en Costa Rica. Cristian Gómez, sí, Es tengo el gusto de el líder conocerlo del también. grupo de Costa Rica, exacto. Y es sangre nueva Ajá. que está llegando, pero no en todos los lugares se está dando esto y entonces yo creo que es importante resaltar ese trabajo que estás haciendo con las comunidades para precisamente llamar a personas nuevas que se acerquen y sobre todo que tengan esa energía para inyectarle nuevas ideas y ver cómo podemos renovar mucho el tema de comunidades. Eh, a ver, Cristian, bueno, ya nos dijiste que es lo que se viene prontamente, pero para el 2022 te ves participando en alguna conferencia ya de grandes ligas, como llamo yo, en un Java One, representando a tu comunidad, o todavía quieres darte un poco más de tiempo para ese tipo de cosas. Creo, no soy mucho de dar pláticas, no me siento tan como, ¿cómo decir? Tan de esa parte. Soy más o hacer el vínculo entre el personaje que sí le guste dar mucho la plática y aquellos que quieran atenderlo. Pero mi estrategia ha sido más ir a una cuestión de alianzas y
de ir como que reforzando esta misma red que ya se construyó y, la oportunidad de tanto de traer gente experta, así como que ya se ha hecho en ciertos JCOMs, de traerlos aquí a México y que motiven al mismo developer a trabajar sobre la tecnología que ellos saben, como también nosotros tratar de exportar estos speakers. Ya lo hemos intentado de esta manera. Eso es lo que a mí me gusta mucho, como que las relaciones sociales o networking, me gusta mucho. Pero sí, o sea, no le hago feo a dar pláticas. Simplemente que siempre me estoy quebrando la cabeza de qué voy a hablar hacia dónde la voy a llevar qué voy a poner para que realmente me entiendan. Soy mucho de hacerlas muy cómicas. Bueno, trato de hacerlas cómicas, no sé si son cómicas o no, mis pláticas. Y siempre trato de tomarme 2 cervezas antes porque si no, no fluye nada. Me estoy constantemente trabando y constantemente pensando en cómo hice el código y entonces, ese soy yo cuando doy pláticas. No, no, y es que uno debería hacer eso. Yo soy, como te digo, tengo, dentro de mi experiencia que tengo en la parte académica, yo soy muy poco serio en mis clases. Entre comillas, serio digo yo, o sea, serio a la hora de explicar un tema y demás, pero creo que uno debe romper, cada cierto tiempo uno tiene que romper ese hilo de la conversación que llevas, porque si no perdes por completo como vos decís, la audiencia. Y en mi caso, que Ujú. yo he trabajado con gente muy joven, entre los 18 y los 22 años, es todavía mucho más complejo. Y que dejen el teléfono, como me ha pasado muchas veces en mis clases, que dejan el teléfono y lo guardan, no porque yo les diga, sino porque quieren estar ahí, porque si pierden un instante, saben que se quedan botados y luego Sí. ya literalmente, ya es mucho, como decimos, es mucho el color que yo llegue, les pregunto a alguien y estén fuera del tema, entonces prefieren centrarse y en la misma práctica que como dices, si uno interactúa se vuelve mucho más fácil, pero esto es una destreza que cuesta mucho llevar a cabo. O sea, hay que aprender, hay que saberlo, porque si no también, cuando te das cuenta, tenés 30 minutos, 40 minutos, que es lo que generalmente dura una práctica, y Ajá. al final de los 40 minutos, cuando te dices cuenta, estás al 10% del tema que has expuesto. Entonces, tampoco te puedes dispersar tanto. ¿Ok? Entonces, Sí. eso es algo que hay que meterle. Bueno, no sé si literalmente harás eso que me dices de tomarte una cerveza antes de un evento, antes de dar una charla, pero cada quien tiene su manera en cómo quitarse encima. Eso era lo que te iba a preguntar. A pesar de Ajá. que uno pasa, en mi caso, bueno, yo voy para los 53 años y como le digo a la gente, cada vez que vos te subes a un escenario y que vas a dar una charla, independientemente de la cantidad de veces que lo hayas hecho, siempre uno tiene como eso de, como digo yo, ese hormigueo en el estómago y decir, mae, que no la vaya a cagar, que no la vaya a regar. ¿Ok? ¿Cómo, cómo, cómo lidias con eso? Si bien es cierto, no eres muy amigo de dar charlas y demás, pero cuando te toca, en tu caso, ¿cómo lo manejas? Eh, regularmente no preparo con mucha antelación mi plática. De hecho, ahorita tengo que dar una bien y me acabo de recordar que tengo que preparar los slides. Entonces, trato de no presionarme mucho y me documento mucho del tema. Ahorita mi tema yo estoy muy enfocado y es esta cuestión de reactivos y cosas de concurrencia. Es un tema que me gusta mucho y más ahorita que estoy haciendo comparaciones entre lo que viene de Java, lo que tiene actualmente Java con otros lenguajes como Kotlin, como Go. Entonces, son cosas que a mí me gusta mucho la concurrencia. Y ahorita afortunadamente en mi proyecto estoy trabajando mucho en esta parte de cómo mejorar el performance de las llamadas. Entonces, digo, este es mi momento y es aquí donde yo aplico mis reactivos y a ver qué sale. Este, y sí, me tomo una cervecita, 2 cervecitas
yo digo que para soltar la lengua, no sé si es para ya sentirme más relajado y ya dar mi plática. Y, y ese es como que ese es mi proceso. Y trato, sí, sí, es como tú dices, como que sacarlos un poquito de que no se sienta aburrido y trato de poner mucho código, no tanto texto, más código así y entendible y remarcado para que entiendan de qué estoy tratando o el mensaje que estoy tratando de darles. Lo que me pasa después de la plática es, híjole, dije una tontería. Se me salió a decir esto y ya, digo, no me puedo regresarme y decirles, ¿saben qué? Lo que les dije no es cierto, eso no era verdad. Pero digo, bueno, son gajes del oficio y lo aprendo y en la siguiente ya no vuelvo a decir esa parte. Bueno, Cristian, tal vez no te has dado cuenta, como le digo a la gente, pero ya vamos llegando a la hora de estar Ay, conversando un ratito. Es increíble, pero se va muy rápido el tiempo y demás. Eh, exactamente. Antes de cerrar, Cristian, hay una pregunta que siempre le hago a todos los participantes de este podcast y es, Ujú. ¿cuál es tu frase innombrable, que vamos a hacer nombrable el día de hoy, que dices cuando metes la pata, cuando dices, mierda, la cagué, cuando ¿cuál es esa frase famosa que distingue a Cristian cuando se enoja por alguna situación? No por lo que lo hagan los demás, sino porque uno mismo fue el que metió la pata. Sí, usualmente me la digo diario y es cuando, por ejemplo, y es algo que me ocurre mucho, es cuando no prendo mi VPN y no veo los accesos o no puedo, mi aplicación no accede y así de, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ya la VPN está apagada, prendo ya, y mi frase es de tan pendejo. Esa es la que siempre me digo así, o me faltó un punto y coma porque también estoy haciendo mucho ahorita JavaScript y así de me faltó el punto o la coma aquí en este JSON tan pendejo. Bueno, Cristian, entonces, ya para despedir el podcast del día de hoy, quisiera que por favor, en medio de este tiempo de pandemia, creo que antes de quejarnos de todas las situaciones, y porque ya es más que sabido todo lo que hemos tenido que luchar todos en estos 18 meses y que han sido muy duros para mucha gente, y hay gente que la ha visto peor que otros, inclusive que han perdido familiares y demás en ese proceso. eh, Antes de hablar de cosas negativas, hablemos de cosas positivas. ¿Qué mensaje le daríamos a las personas para que se involucren mucho más todavía con las comunidades de usuarios en las distintas, y no solamente hablemos de Java, porque realmente cuando uno habla de comunidad, si bien es cierto, aquí estamos bajo una bandera de un techo de Java, de Oracle, también hay otras comunidades que hacen grandes cosas de otras marcas, de otras firmas. ¿Qué mensaje le podemos dejar a esas personas para que se animen a formar parte de las comunidades y sobre todo qué van a recibir a la hora de llegar e ingresar en una comunidad? Mira, ¿de qué manera? Y como creo que lo había mencionado anteriormente, es cada uno está hecho para ciertas cosas. Entonces, si tú estás, si a ti te gusta mucho esta parte de compartir, de, de que piensas que la educación debe ser pues, compartida y no remunerada, digamos, más que nada la educación básica, y te gusta mucho esta parte de conocer nuevas gentes y estar entablando relaciones con ellos hasta a un nivel casi de amistad con varios de ellos. Yo digo que esto es la manera de entrar y aprendes mucho. A mí yo con la comunidad me ha dejado demasiado. Me da primero esa satisfacción de saber que hay otra gente que viene atrás de ti y que viene con, con grandes skills y a cubrir esa parte de los developers que tanto hace falta, y más en la área de Java. La otra es, conoces mucha gente y no sabes la cantidad de gente
que llegues a conocer de esto. Y para mí es muy satisfactorio esta parte, el tener esta comunicación con tanta gente de tantos países. Y la otra, muy probablemente viajes gratis. Muchas, muchas conferencias te dicen, ¿sabes qué? Yo te pago tu hotel o yo te pago tu vuelo y vente y acá organizamos algo. Eso también es satisfacción. Y guardarropa. Yo desde hace mucho no me compro playeras. Y si vieran la cantidad de playeras que tengo tanto de empresas como de comunidades y toda esta parte, realmente yo creo que 200 me quedo muy corto de playeras que tengo ahí. Entonces, ya de playeras yo ya no me preocupo de comprar. De hecho, hasta calcetines, ya te dan calcetines. Entonces, ya ni calcetines me he comprado. Te da muchas cosas, ser parte de una comunidad y de manera activa. Bueno, Cristian, entonces como comentamos, realmente te agradezco montones el tiempo que has tomado para estar con nosotros el día de hoy. Ha sido muy grato conocerte porque precisamente, aunque hemos estado hablando como tal vez que nos conociéramos hace años, Hace recién años, que apenas tenemos si acaso una semana de estar conversando, ¿verdad? Y hemos hablado un es par de cierto. veces nada más. Pero la hermandad que hay dentro de estas organizaciones, dentro de las comunidades, es increíble porque le digo a la gente, una vez que hablas con una persona, una vez que la conoces, es como si la llegaras a conocer desde toda la vida y es algo que Sí, nunca se rompe. Es la parte más bonita cuando vos llegas a un evento y conoces tal vez a aquella persona que hace 5 o 6 años la viste en un evento y la reconoces, la saludas y es como si hubiera sido ayer que compartiste con él. Entonces, yo creo que eso es sí. otra de las cosas gratas y bonitas que nos deja esto. Muchas gracias como te digo nuevamente, por estar con nosotros y te dejo ya las últimas palabras para despedir el programa. No, al contrario, a ti, gracias por el espacio, Ronald. Como lo dije al inicio, esta es una oportunidad para hacer la difusión de este lenguaje y de muchas cosas más. Hay muchos enfoques que se tienen dentro de las comunidades y este es uno de los que yo quiero mucho hacer, es esta parte de la difusión de la tecnología tanto para nuevas generaciones y reforzar para las generaciones de nosotros que según sabemos que ya sabemos todo, pero realmente sabemos muy poco. Eh, pues nada, es grato estar aquí contigo y como dices, es una plática muy amena y sí, se me fueron muy rápido esta hora. Y espero algún día, ya que tú vengas o yo voy a Costa Rica o encontrarnos en alguna conferencia, será muy grato saludarte en persona, Ronald, y ya no sea a través de una pantalla.